Entonces, como ya habíamos visto, los compañeros que nos dieron la introducción a React, entonces React es una librería, no lo vamos a ver como framework, ¿cierto? Porque framework es un marco de trabajo que ya me da una estructura. React solamente es una librería, me dice, vos la puedes utilizar y la puedes utilizar como a usted le dé la gana. Entonces, React es una librería que me va a permitir hacer interfaces gráficas mucho más fácil y mucho más ligeras. ¿Listo? Las digamos, mucho más fácil después de que aprendan React. La curva de React es, dime, por el DOM virtual. Pues ya vamos a explicar eso. La curva de aprendizaje de React sabíamos desde el comienzo que es más grande que Vue y que Angular como tal, ¿cierto? Pero se puede aprender. Y con estas dos páginas que les voy a dejar, pues y con todo lo que vamos a hacer, dime. Con todo eso que vamos a hacer, de seguro vamos a aprender React, ¿cierto? El que quiera, pues el que no quiera aprender, de seguro no va a aprender. ¿Listo? Entonces, yo no le estoy regañando, estoy dando consejos para su vida. Listo, muchacho. Entonces, React trabaja con DOM virtual. ¿Qué es eso del DOM virtual? Él no renderiza todo de una, o sea, él no coge y me renderiza todo el HTML de una, sino que él va a renderizar por componente. Entonces, si un componente se actualiza, solo me renderiza de componente, o sea, no me tiene que volver a renderizar toda la vista como tal. Entonces, eso me va a hacer de que sea mucho más ligera. React lo está utilizando Microsoft, Netflix, Facebook, Instagram, ¿cierto? Y vemos que de aplicaciones, pues, el performance visual es, digamos, bueno, no tenemos problemas, pues, con eso. Entonces, React fue creado por Facebook. Al comienzo, pues, la gente estaba muy escéptica en cuanto a React, porque React proponía una metodología muy loca. Pero entonces, a medida pues de que fue creciendo, ya en estos momentos pues muchas empresas y muchas comunidades, muchas personas acogieron React como tal. La página oficial de React es reactjs.org. Acá está la documentación. Nosotros nos vamos a pegar mucho a la documentación porque ahí está todo lo que necesitamos. Entonces acá al lado derecho está el menú. Hoy vamos a ver algunos conceptos. Y nos vamos a apoyar mucho también de esta página de Tutorials Point, que donde también nos muestran y nos explican los ejemplos. Esto está en inglés. ¿Qué pasa? Tienen que leer inglés, muchachos. ¿Es? En la Vega lo traduce nada de traducir. Léalo en inglés para que lo comprendan mejor. Entonces comencemos, muchachos. ¿Cómo creo un proyecto de React? Lo primero tengo que tener instalado Node.js en mi equipo. ¿Listo? Entonces viene acá en instalación. Como les decía, como es una librería, yo tengo muchas formas de trabajar con una librería. Entonces, por ejemplo, yo puedo adicionar React así. O sea, puedo adicionar el JS de React como tal a mi página. O puedo crear un proyecto desde cero con React. Entonces le damos acá Create New React App. Y él me dice, ve, vos vas a crear una aplicación single place. Necesitas Node.js con mayor a 6 y el npm mayor a 5.2 y tiramos este comando. Entonces vamos a crear nuestra aplicación. Entonces venimos por acá, creamos una carpeta que se llame React Apps. Listo, y acá vamos a crear todas nuestras aplicaciones. Entonces venimos, abrimos la consola y pegamos el comando. ¿Qué dice de comando? npx. npx es lo mismo que npm. Por acá me dice, ¿qué me traduce esto? A ver, cuéntame a ver, ¿qué entienden ahí en esa línea? npx. npx en la primera línea no es un tipo, es un paquete que corre junto con el npm 5.2. Listo, entonces, esto es lo mismo que npm, solamente que no va a tipar pues el paquete como tal. Entonces, o yo lo puedo hacer npm o npx.
le da por rigor. Yo pongo npm, npx, create React app. Eso sí es igual porque ese es el, digamos, el comando que me va a crear y acá le pongo el nombre del proyecto. Entonces, mi primer depuración. Mi primer React. Creé una carpeta para meter todos los proyectos, pero para poder crear un proyecto tenemos que ejecutar el comando. No puede ser algo. Bueno, me dice que no puedo contener, pues no puedo tenerlo así como lo creé. Entonces vamos a ponerlo mi primer React. Uy, los chicos se van aportando. Ahí parte, ¿no? Yo considero como la ya. Es que se mandan los mensajes por ahí. Mensaje de texto. No, eso suena todo duro. Uno comienza a mandar eso. Comienza. Eso uno, por ejemplo, busca la O. Entonces tiene que darle varias veces al 6 para buscar la O. No, ya descárgate. En error. Para que miremos a ver. ¿Cuántos fútboles y camisas? Salud. A metros, vea, se le va a pegar la gripa. Usted que mantiene con gripa, le va a pegar la gripa. Unas palabras, hermano, ¿ah? Es que de pronto, papi, ya a esos tres. A esos tres. Pues yo no voy a sacar los bolsitos. Es que se trata de mi computador con todo eso. Ok. Voy a comer, eso no va a instalar. Ya. Ya cargó.
Tiene la casa del simple. Pues si uno le pega la cabeza, le da los pies. Por eso demora por la red. Si tuviéramos una red. Pero no encuentro el índice que encargué. Probablemente con la lengua despegada, pues mal favor. ¿De qué? ¿Pero de qué? No. Que bandera a los compañeros como te gozan, ¿ah? Son sus compañeros, ¿ah? ¿Ya terminó de comer? Uy, no. No, muy relajado, solo me meto el yogur. Me meto el yogur. ¿De qué? Descargué una plantilla, pero no sé cómo abrir. Ya le dijo npm install. Ya le dio npm install. Entonces dele npm start. Espere que llamo a mirar acá. Listo, muchachos, entonces ya me la creó. Entonces, vea que me creó lo mismo que me creó ahorita. Me crea una carpeta Node Modules, que Node Modules es donde están todas las dependencias que él necesita. Esas dependencias pues las guarda acá en package.json. Vea que inicialmente muy poquitas. Inicialmente solamente React, React DOM y React Script. Listo. Acá pues ustedes pueden poner el nombre de su proyecto, la versión y todo eso. Y eso fue lo que descargó acá. Pero él internamente, o sea, acá, o sea, ustedes ven solamente 3 librerías, pero esas 3 librerías ellas internamente necesitan de más, que necesitan de todo esto. Necesitan de todas estas dependencias. Y al final todo eso se convierte en un solo archivito. Un solo archivito. Bueno, entonces en el Entonces en el public vamos a ver el index, que es el archivo inicial. Como es una single page, pues una página que se va a ejecutar todo en uno solo. Entonces acá va a pasar todo. Acá está el deep root, que es donde se va a renderizar todo inicialmente, que ya vamos a ver cómo se va a renderizar. Listo. Entonces este es el index HTML común y corriente. El favicon y un JSON pues de configuración.
Acá dentro de SRC es donde está ya todo lo que nosotros vamos a comenzar a hacer. Es donde están los componentes, por ejemplo, entonces está el logo, es un SVG, el logo que llama ejecutar, el index, este index es el que me ejecuta la aplicación como así. Si vemos, nosotros teníamos un div tipo root, vea que acá lo está cogiendo y acá me está renderizando, ya vamos a ver en detalle pues qué significa cada cosa. El CSS, pruebas unitarias, esto de test lo podemos borrar, que no vamos a ver pruebas unitarias. El app.js que es el componente inicial y el app CSS. Listo. Entonces, ¿cómo lo ejecutamos antes de comenzar entonces a ver en detalle? Entonces le decimos npm start. Bueno, tienen que cd en mi primera app npm start. Entonces él me crea un servidor y me ejecuta mi aplicación. Me la crea localhost 3000. Comienza npm start. Él renderiza y me abre la aplicación. Este es el loguito que está en SVG. El loguito pues es este que veíamos acá. Este logo. Listo. El SVG es un tipo de imagen, pero después es vectorial, o sea, se trabaja por código. Dime. Depende. No, seguro. Listo. Y ya acá entonces me está diciendo que acá renderizó el componente inicial. Entonces, ¿cuál es el componente inicial? Este app.js. Listo. Tenemos el CSS y tenemos el JS. Los componentes se componen de JS y de CSS. Listo. El JS es el que va a tener tanto el JavaScript como el HTML. Y a eso se le va a conocer como JSX. JSX, vamos a ver por acá. JSX es una tecnología, bueno, es una tecnología que me permite poner HTML en JavaScript. Listo, que el JavaScript no renderice el HTML, sino que renderice JavaScript y cuando ya esté seguro, ya ahí sí me ponga el HTML. Entonces ellos crearon un JSX, que me lee esto. Ya me lo traducieron. ¿Qué dice ahí? Templating, templates, plantillas. ¿Qué pasa con la traducción? Bueno, esta pues, más sencilla. Es más rápido porque utiliza los performance mientras el juego ya está compilado. Dice que además el tipo dice que guardando ¿Qué pasa con la traducción? No, muchachos, no. Bueno, entonces en general el JSX es el que me va a permitir, muchachos, tener HTML dentro del JavaScript. Entonces acá él me muestra varios ejemplos. Él me dice que todo debe estar en una sola etiqueta, o sea, él me va a renderizar siempre una etiqueta, o sea, yo no puedo tener dos divs separados. Si yo tengo esto acá, si yo tengo dos divs, vea que el de una me saca el error y acá en la compilación él me dice, ve, tiene que hacer otro. me dice, par sin error.
que el JSX solamente recibe un fragmento. Entonces, por eso todo se mete en un div y ahí sí adentro sí puede hacer todo lo que quiera. Comprar otra clase. O crea otro componente. Entonces vamos a ver bien esto. Entonces, ¿qué es un componente? Un componente son porciones de código, ¿cierto? Son porciones de una pantalla. Entonces, una pantalla normalmente, Paint 3D, ahí abro el Paint 3D y lo acabo media hora. una pantalla normalmente está compuesta por elementos. Entonces tiene un banner, pues los que tienen banner, tiene un menú, por acá tiene otro banner, Sí, de barra. por acá tiene un componente, El body, el por acá body, tiene otro componente, el footer. por acá tiene una partecita, por acá tiene un formulario. Nosotros matándonos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un componente? Un componente es cada una de estas partecitas que me forman al final una página como tal. ¿Para qué hago componentes? Porque un componente yo lo puedo reutilizar. O sea, si yo creo un componente acá, un formulario acá que tiene 3 campos, ¿cierto? Esos 3 campos yo los puedo utilizar en otro lado. Entonces lo que hago yo es reutilizarlos. El menú lo puedo reutilizar, los componentes yo los reutilizo. Pero casi Entonces, siempre son los EAs. dime. Casi siempre son los EAs. No, todo va a ser componentes. Todo va a ser. Pero todos son los que más se... Ah, los que se reutilizan, sí, esto. Pero van a ver que dentro de la aplicación van a haber muchas cosas que reutilizan. Ah, que usted tiene una tabla que lista productos, ¿cierto? Y lo tiene en el listar productos. Pero cuando vas a hacer las ventas, necesitas listar productos. ¿Qué haces? No vas a desarrollar nada desde cero. Coges ese componente que tenés allá en listar productos y lo utilizas en compras. Y ya ahí tenés reutilización de componentes. Entonces cerremos el hermoso dibujo. Y entonces, como les decía, el public, acá es donde va a pasar todo, vamos a ir modificándole a poquito, por el momento no lo vamos a tocar. Acá entonces hay 2 archivos iniciales, está el index.js y el app.js. ¿Qué tiene este index.js? El index.js lo que hace es importar la librería de React, importar la librería de React DOM. La librería de React, esta librería me permite trabajar todo lo que tenga que ver con React, o sea, todo el API de React, todo lo que vamos a ver acá en la documentación, todo esto, o acá en API Reference, me lo permite trabajar React. Y el React DOM es el que me va a permitir trabajar con el DOM, que el DOM es el HTML, ¿cierto? El documento. Importamos a quién? Al CSS, importamos el componente inicial, un service worker, este service worker, tampoco la vamos a tener que tocar. Los workers en JavaScript son procesos que ejecutan en segundo plano, o sea, son procesos de que hagan de cuenta como hilos, ¿cierto? A veces nosotros tenemos que hacer procesos en la página que están alterando, digamos, nuestro HTML. Entonces, como están alterando nuestro HTML y él por debajo está corriendo, eso va afectando digamos, el performance, ¿cierto? Porque va a poner lento y todo eso. Entonces, los workers lo que hacen es separar una función que se esté ejecutando de la vista. Entonces la vista va a quedar fluida normal y por debajo, por otro hilo, o sea, en otro lado, se está ejecutando una función que está mirando algo o está actualizando algo. Entonces él tiene acá un worker, no lo hay que tocarlo, lo dejamos así. Entonces, en el index, entonces importa nuestro app y lo único que hace es React DOM, renderíceme, ¿a quién? Renderíceme en el root, ¿cuál root? En este root me va a renderizar ¿a quién? Porque es que no es... ¿Me va a renderizar a quién? A app, ¿cierto? ¿Quién es app? Este componente. Entonces, cuando yo quiero llamar un componente, que eso lo vamos a comenzar a ver, cuando yo quiero llamar un componente, lo importo y lo llamo así. Lo pongo como una etiqueta. ¿Listo? Así ves que voy a llamar yo los componentes. Ya vamos a ver cómo llamamos. Ahorita creamos un componente. Entonces acá ya me dice
que si yo quiero trabajar con el Service Worker para registrarlo o para no registrarlo, y acá me dice documentación para que ustedes lean sobre el Service Worker, listo. Entonces este index lo que hace es inicializar mi aplicación y lo único que hace es llamar el componente inicial. ¿Qué es el componente? Entonces el componente lo que hace es llamar a React y llamar a component. ¿Cómo es que se llama esto? Pero ¿cómo le llama eso? Cuando le ponemos a llaves. Algo por ahí. Desestructuración. Está volando ese pelado. No, polimorfismo no. Es desestructuración. Desestructuramos esto, ¿cierto? De esta clase, eso debe tener muchas cosas y lo único que decimos que coja el component. Exacto. Traemos el logo y cogemos el CSS. Entonces ya acá todos los componentes comienzan con una clase. O sea, todo el componente es una clase. El nombre del componente extiende de quién? De component. Al extender sabemos que es una herencia, entonces va a poder utilizar todo lo que tiene esta clase. Hay unos métodos, bueno, tenemos la clase y al final, ¿recuerdan cuando veíamos que cuando uno importaba tenía que exportar? Pues sí, que si algo se quiere que importar, entonces usted lo tiene que exportar. Entonces, tenemos la clase y acá abajo lo que hacemos es exportarla. ¿Para qué? Para que la podamos importar. ¿Dónde se importa? Acá. Si yo no le tengo si yo le quito el export, me va a decir que vean, este app no lo están exportando. ¿Listo? Entonces, todos los componentes tienen que exportar. Esos componentes ya tienen unos métodos estándares. Ejemplo, el método estándar que vamos a utilizar mucho es el render. El render es el que va a renderizar el HTML. ¿Listo? El render se ejecuta apenas nosotros llamemos el componente. Pero hay otros métodos que lo vamos a ver acá que son el ciclo de vida de los componentes, que son varios métodos. Varios métodos, por ejemplo, acá no está. ¿Dónde están? ¿Dónde están? A ver si acá está. Entonces, nosotros vamos a encontrar varios métodos, como por ejemplo, a ver si acá me los muestro. Por ejemplo, el component did mount y el component will unmount. ¿Qué hace eso? Es cuando se monte el componente, ¿cierto? Montar significa que se renderizó, pues que ya lo va a mostrar. Y cuando se desmonte el componente, o sea, que lo dejó de mostrar, que lo dejó de renderizar. Entonces él va a tener varios métodos, los vamos a ver más adelante. Métodos que nos va a servir mucho para llamar algo cuando queramos que se muestre, cuando llamemos el componente. Entonces, por acá él me dice el Hello World, me muestra el Hello World, me comienza a decir todo, luego me dice JSX, que es JSX, entonces él me comienza acá a contar qué es JSX, qué es lo que hablamos, me comienza a mostrar ejemplos, luego me muestra cómo renderizar, o sea, todo lo que le estoy explicando, él lo muestra acá y se los muestra. Listo, entonces vamos a crear un componente, bueno, y dentro del componente, pues vea que ya hay HTML común y corriente. O sea, como JSX, entonces, por ejemplo, yo pongo class name, ¿cierto? Para las clases, yo ya puedo comenzar a los atributos, ponerlos así. Los atributos yo los pongo así. Y de resto, lo pongo tal cual. Entonces, por ejemplo, acá yo pongo Juan David. Entonces, yo recargo. Ya él de una no tengo que actualizar, él solo actualiza la página y me muestra pues lo que yo vaya haciendo. Vamos a hacer un componente. ¿Cómo creamos un componente? Entonces, creamos una carpeta que llame component.
Y dentro de esa vamos a crear algo que se llame hola mundo.js. Y si quiere le crean el CSS. En este caso no vamos a tener CSS. Entonces, ¿cómo está el componente? Entonces, teníamos que importar a React, ¿cierto? Importamos a React, importamos al component. Creamos una clase, class, tal cual como llamamos al archivo, hola, mundo, y extendemos de component. Y que no me olvide, es por, dime. Lo podemos exportar ahí de una vez arriba. Listo, se puede poner esto acá. Listo, como quiera. Entonces, y ya acá adentro, entonces yo qué hago? Voy a crear el método render y retornamos ¿a quién? Entonces creamos un div o cualquier otro elemento que ustedes quieran crear, pero recuerden que él solamente va a renderizar una etiqueta. O sea, que esa, por así decirlo, la clase Hola Mundo puede ser una sola vista. La idea es que no. La idea es que un componente sea a la vista, pero que está formado de puros componenticos. Entonces, pongámosle un H1 y le decimos hola mundo. Hola mudo. Listo. Entonces ya tenemos nuestro componente. Él lo que hace es renderizarme una porción de código. Entonces vamos a unir ese componente con nuestro otro componente. Entonces vengamos acá a app. Para poder utilizar el componente, lo primero es importarlo. Listo. Entonces importamos a hola mundo from. ¿Dónde va a estar? Components. Hola mundo. Listo. Recuerde que no le pone JS porque él ya sabe que por debajo él es JS. Al tenerlo así, yo vengo, digamos que acá, ¿cómo les decía yo que lo tenía que utilizar? Como una etiqueta. Hola mundo. Y cierro la etiqueta. Así de esta forma utilicé el componente. Si yo vengo acá ya tengo hola mundo. Entonces de esa forma ya uní dos componentes. Tengo el componente normal, ¿cierto? Y tengo el otro componente que es esta porción de código. Nosotros vamos a ver dos clases de componentes, más adelante lo vemos, que son los componentes como esto, ¿cierto? Componentes como este señor, o componentes como una función. O sea, yo pongo const chao. Retórneme un H1. ¿Verdad? Que no siempre tiene que ser un div, o sea, solamente que sea una etiqueta. ¿Listo? Bueno, no. Y ya lo único que hacen es chao, vienen y lo llaman así. Entonces, ¿qué va a hacer? Él va a llamar, esto es como un componente, pero se le conoce como un componente que no tiene lógica de negocio, o sea, que no tiene regla de negocio. Solamente un componente que está pintando algo. Cuando ustedes tienen componentes que tienen regla de negocio, ¿cómo hay que regla de negocio? Que consulta una API y que trae información y que renderiza información, sabemos que tenemos que crear el componente así. Pero si es un componente normalito, chiquitico, lo podemos hacer así. Y si venimos, acá está hola y chao. ¿Listo? ¿Por qué no sirve para que sume dos números? Sí, pero vamos pasito a pasito. Porque los formularios son ciertas cositas pues que hay que tener en cuenta. Entonces en el momento solamente tenemos un concepto claro que son los componentes. Entonces podemos tener dos clases de componentes. ¿Listo? El componente normalito que es una función que no va a tener lógica de negocio, o un componente como este que extiende de component, que es una clase,
y que tiene regla de negocio. ¿Cómo hay que regla de negocio? Que por acá, por ejemplo, tiene una función que se llama sumar, ¿cierto? Y que esa función recibe A, recibe B y retorna. Todo eso no se puede hacer dentro de... Dime. Todo eso no se puede hacer dentro de... No. O sea, el render es una función. La idea es que, como es una clase, la clase va a tener diferentes funciones, ¿cierto? Entonces yo creo una función que se llama sumar. Yo vengo acá, por ejemplo acá, donde está esto, y cómo incrusto JavaScript dentro de este HTML. Solamente abro llaves, this.sumar y le mandamos 1,5. Entonces, si venimos y ejecutamos, me devolvió. Me devuelve 6. Entonces, vea que yo puedo comenzar a crear funciones que hagan algo y las puedo llamar dentro del render. ¿Listo? Ya mañana, pues, mira, vemos lo del onClick, lo del formulario. El último concepto que vamos a ver es las propiedades. Listo, comencemos con las propiedades. ¿Qué es una propiedad? Una propiedad es lo que venimos, el ID, la clase, el título, ¿cierto? Es una propiedad. Entonces los elementos tienen las propiedades. Ejemplo. Acá creemos un constructor que reciba las propiedades. Listo. Y yo, por ejemplo, acá le puedo decir hola mundo this.props. Nombre, sí, gracias. Listo. Hola mundo. Y digo, en la propiedad hay algo que existe nombre. Listo. Entonces este componente hola mundo, cuando yo esté creando el componente hola mundo, yo le tengo que pasar esa propiedad. ¿Cómo se la paso? Vengo acá. Acá listo. Entonces las propiedades es algo que tiene el componente que nos va a permitir pasar información entre componentes. Entonces yo vengo, creo el constructor, ¿cierto? En este momento vacío y defino las propiedades. Le digo que él va a recibir las propiedades y acá las comienzo a llamar. ¿Cómo llamo las propiedades? Así. This.pros y el nombre de la propiedad. Se la tengo que mandar. Como es el componente hola mundo, cuando yo utilice el hola mundo, yo sé que le tengo que pasar una propiedad que se llama nombre. Entonces yo le mando nombre Juan David, por ejemplo. Bueno. Cuando yo utilice el constructor, tengo que decirle super, o sea, cuando yo utilice el constructor, bueno, mandamos las propiedades. Como él está extendiendo, ¿cierto? Como él está heredando, entonces necesitamos llamar al papá de este componente. Entonces lo llamamos con super. Listo, le decimos, ve, llámame el constructor de este componente. Y ya cuando él me renderiza, entonces me dice hola mundo y me pasa el nombre que le estamos mandando acá como propiedad. De las propiedades las vamos a ver muy de seguido porque así es como le vamos a pasar datos a un componente. ¿Listo? O sea, le podemos pasar tanto esto o le podemos pasar una variable que tengamos por acá. Creamos una variable de nombre. Dime. No, acá no. Acá solamente es puro la parte visual. Ya lo que vamos a hacer la otra semana es comunicarnos con React a PHP. O sea, ya veamos. Vamos a ver la otra semana ya cómo crear nuestra API en Laravel. Ya vamos a comenzar a trabajar con Laravel. Creamos el API, ya hacemos que React se comunique con el API. Pero acá no, nada de PHP. Entonces acá yo vengo y pongo nombre, ¿cierto? Le paso la variable que tengo acá arriba. Y me lo sigue renderizando igual.
¿Ves? De esta forma es que nosotros vamos a pasar propiedades. Tenemos el componente, le pasamos el valor al componente, entonces él llega acá y cuando vaya a renderizar nosotros podemos utilizar esas propiedades para listar, o sea, le podemos pasar una lista o algo por el estilo. Listo, ya mañana comenzamos a ver más al detalle. Listo, muchachos, entonces en resumen, conceptos que deben de tener claros. Componente, ¿cierto? La instalación de React, de saber de que cuando ustedes van a compartir, no compartan con el node modules, porque vea que esto es mucho, ¿cierto? Ustedes no compartan en los módules, sino que comparten todo menos el node module, y cuando vayan a utilizar el proyecto tienen que hacer npm install, ¿cierto? Que todo lo que haya acá, todo lo que haya acá en package.json te va a instalar, ¿cierto? Para correr el proyecto es npm start y él abre un localhost con un puerto. Siempre que yo creo un componente, tengo dos formas, un componente de esta forma, un componente de esta forma, ¿cierto? Que es una función nomás, ¿cierto? Esta es sin regla de negocio y esto es con regla de negocio. Siempre que creo un componente, lo exporto para poder utilizarlo en el otro lado. Y cuando lo vaya a utilizar, lo importo. Y para utilizarlo, ¿cómo lo hago? Como si fuera una etiqueta de HTML. Eso es lo que tienen que tener claro hasta este momento. ¿Listo? Ah, bueno, y lo de los parámetros. Que las propiedades, que los vamos a conocer como props. ¿Dónde se definió? Que cuando creamos un... Que cuando creemos un constructor, ¿cierto? Tenemos que llamar el super para que él llame el constructor de la clase que estamos heredando. ¿Listo? ¿Verdad que si yo... Estamos exportando la No, él tiene que llamar el constructor, ¿verdad? Que él me saca error de una y me dice, ve, tenés que inicializar, llamar super para poder llamar el constructor de quién? De component, para que él pueda llamar el constructor del component. ¿Listo? Es la pantalla de React de errores. Uy, qué lindo. De React. Pues ya acá le dice, mirad, este es el error. Está causando acá, en el constructor, que tenés que llamar el... O sea, es muy específico, dime. No, pues al decirte acá, sí, vea, te dice super, te dice que tienes que utilizar el super. Listo, muchachos, entonces ya mañana